Hoy, a esta altura de mi vida, ya son más de 30 años que vengo en esta práctica. ¿Y qué les puedo decir? Para mí, la holística engloba, primero, el significado de la palabra, es algo que atañe al ser humano en su salud, en su bienestar, de manera integral, podría ser un sinónimo, quiere decir que va a abordar tanto lo físico como lo espiritual y lo mental. Gracias. Y entonces tenemos distintas formas de abordar esas tres áreas de nuestro ser. Aparte de lo energético, el cuerpo energético. El Reiki, por ejemplo, armoniza todo. Las flores de Bach apuntan más a lo mental, pero también sabemos que desde la holística, hola Karina Hernán, desde la holística sabemos que, por ejemplo, todo lo que abordemos para mejorar psicológicamente va a repercutir en el cuerpo. Así es. Porque en realidad las enfermedades se asientan en los órganos, en distintas partes del cuerpo. Entonces, si trabajamos lo emocional, vamos a ir mejorando y empezando camino de sanación en lo físico. Lo no resuelto en lo emocional también se asienta en los órganos o en partes del cuerpo. Claro, exactamente. Entonces, todo lo que hagamos a nivel, si es flores de Bach, Reiki, yoga. Yoga, por ejemplo, podríamos pensar que es solamente físico, ¿no es cierto? Primero y principal que es una disciplina milenaria que aborda distintas facetas del ser humano, físico, mental, espiritual. Y ahí hago la salvedad de que lo espiritual que se trabaja es lo espiritual de cada uno. No es una imposición, digamos que si vas a clase de yoga te van a imponer las deidades hindú, de la India, quiero decir. U otra religión. O lo que se toma como religión en India. Claro. Hay escuelas, hay diferentes escuelas, como hay distintos tipos de yoga, y cada cual, en todo caso, puede elegir si quiere hacer Raja Yoga y dedicarse a la parte más espiritual, de devoción, a determinadas deidades muy puntuales. Bien. Pero eso, en una clase de, por ejemplo, a lo que yo me dedico, Hatha Yoga, el Hatha Yoga es el yoga de las posturas. Entonces, trabajamos la introspección a través de la respiración. La respiración va siendo de llave como para calmarnos mentalmente, porque cambia la frecuencia cerebral, o sea, claro. Es así de directo. Es fisiológico, son cuestiones fisiológicas. Claro. Del cuerpo. Y en ese estado más relajado, de más atención, entonces desde ese estado es que practicamos. Y es la práctica la que nos lleva al estado y el estado el que favorece la práctica. Es como que se retroalimenta, es como un dínamo en una bicicleta con una luz a la noche, así para hacerlo bien gráfico. Sí. Uno va andando y se va cargando la lámpara. Y cuando es de noche y vos encendes, le das clic, tenés luz. Porque es un sistema que se retroalimenta. Y esa luz te permite ver, te permite seguir sano en camino. En este caso del yoga sería como la práctica y toda la parte de la calma mental que produce movernos lentamente, con conciencia y respirando. Bien. Bueno, esto por hablar del yoga. Pero, y si por ejemplo te pregunto de la música, vos, si yo no te conozco y te pregunto, o por la gente que no te conoce, que te pregunten, bueno, ¿y vos qué haces? Sí. ¿Qué respuestas has tenido cuando les has contado a qué te dedicas?
Y contanos a la gente que te ve. Bueno, cuando digo que soy músico, siempre hay un prejuicio hacia el músico, como que un vago, como que alguien que no tiene un trabajo de verdad, como que se dedica a algo que es un hobby o que es algo superfluo. Y en realidad la música es terapéutica, es, promueve a la cura también, Desde la práctica de la de creatividad. la También, práctica, ¿no? la creatividad, la práctica de un instrumento. Me he encontrado con un montón, en realidad muchos testimonios en este último tiempo de gente que me ha dicho, me ha salvado la guitarra. Podría haber sido el piano, el bajo, la flauta, Claro. cualquier otro instrumento musical. Pero cuando yo le digo que soy músico y guitarrista y que enseño guitarra y bajo, temas de cuerdas, instrumentos de cuerda principalmente, esos dos, ¿no? Principalmente. Me han dicho que la guitarra le ha salvado la vida en ciertas circunstancias en las que la persona ha estado mal, anímicamente, físicamente, que está con problemas de adicciones, problemas familiares, problemas económicos, bueno, o de todo un poco también, una mezcla de todos esos problemas, o algunos de ellos, y que la música y la práctica ha hecho que el estudiar una canción, el estudiar la guitarra, le ha dado otra visión de la vida y de que los problemas esos quedaban atrás y que me parece a mí por la cuestión de la coordinación de las manos, por ejemplo, Seguramente. hace funcionar el cerebro de otra forma. Seguramente. Entonces, cuando vos estás en algún problema o estás digamos, sumergido o Atravesando alguna situación. atravesando, sí, y que estás como cautivo de eso, que no le ves salida. Creo que el funcionamiento del cerebro cuando cambia hacia el estudio de un instrumento en el que vos vas avanzando tu coordinación motora y el sonido que escuchas, que vos decís, bueno, ya está sonando lo que estoy haciendo. Además, esto de la coordinación, ¿no? Entre que decido tocar algo, la mano lo hace y el oído escucha lo que hace la mano, lo que produce, ¿no? Claro, y es todo un circuito. Es algo muy, realmente, que activa muchos centros. Exactamente, activa muchos centros y que puede hacer a la persona, y que he visto que sí lo hace, liberar de esos problemas o de del estar encajada ahí en una cosa de no avanzar y creer que todo está mal y Claro, que deprimirse, estar triste. y no ver la salida. Al hacer funcionar el cerebro de otra forma, podés ver la realidad de otra forma. De una manera mejor, con una salida. De una manera mejor. Entonces, muchos me han dicho eso en este último tiempo, sobre todo Y bueno, también pasando la pandemia para esta parte, creo que la gente ha tenido experiencias de este tipo. Algunas personas han tenido la posibilidad de experimentar esto, no Sí. Todas tal vez, pero bueno, quien pudo dedicarse a pasar esa etapa tan complicada que tuvimos a través del arte, canalizando a través del arte, como aquellas que también canalizaban a través del deporte o de la conexión con las plantas, para quien pudo tener un balcón, una maceta, un patio, ¿no? Y hoy, ¿cómo? Con los animales. Con los animales, con alguna mascota. Bueno, en fin, esa es historia ya pasada, pero hay un aprendizaje de eso, sí. Digo. A eso me refiero, que desde ahí a esta parte, que también hemos notado, yo como terapeuta, y no sé, vos como profe, si lo habrás notado, de que las secuelas mentales también son muy palpables, sí. ¿no? Como cosas que quedaron con dolor, ni hablar la gente que despidió
se despidió de sus seres queridos, ¿no? Sí. Por problemas de pandemia y hay mucho dolor acumulado. Hay también mucho aprendizaje en el lado positivo Sí. por esto que se han tenido que poner a hacer algo, nos hemos tenido que poner, porque yo misma también pasé esa etapa a través del arte, fui canalizando mucho de la soledad y de lo que iba pasando. Claro. Entonces, algo tan inmuniado como el arte, como que se lo ve como un pasatiempo, un hobby o algo pasatista o algo que puede hacer personas que están sin hacer nada. Y entonces, ha demostrado en la pandemia, por ejemplo, que salva vidas. El arte salva vidas. Y lo ha demostrado en un momento en el que las personas han frenado sus actividades diarias, han estado encerradas en ese tiempo, y el arte es el que ha salvado vidas en el sentido que también ha sido un cable a tierra a toda esa cuestión en la que las personas quedaron aisladas y han podido ser reconectadas con la música, la pintura, la escultura, o sea, Con la sensibilidad también, ¿no? Como poder canalizar con la creatividad, con todo todo. eso que se sentía. Claro. Incluso también, no solamente desde quienes lo hacían, sino desde el espectador, porque pues, sucedía esto de los balcones también, ¿no? Que era Sí, muy bonito. cierto, ¿no? Que, por ejemplo, en algunos lugares que hay gente que cantaba, cantantes, bailarines, actores, actrices, etcétera, que hacían algo en su balcón, en su techo, en su terraza, y de Sí. repente se abría como ese escenario del balcón y los demás departamentos poder observar esto y después la retransmisión, así como vamos a hacer o estamos haciendo nosotros en este momento. El hecho de la globalidad y de las redes sociales y del internet ha hecho que podamos, digamos, hacer uso de eso y bueno, eso también nos conectó y nos daba mucha alegría, ¿no? Como poder verlos. Sí. A mí me pasó en la experiencia que yo vivía en una casona que tenía terraza y bueno, teníamos la oportunidad de hacer yoga en la terraza al aire libre y teníamos algunos vecinos que también tenían terraza y entonces yo le decía, señor, hola, a las 4 tenemos clase, ¿no? Como que de terraza a terraza. Qué bueno. Y bueno, en fin, hemos nombrado esta etapa tan dura de la humanidad, pero en realidad nuestro tema principal que venimos charlando en este momento es acerca de esto de cómo algunas personas desconocen qué es la holística y por ahí, o las actividades como por ejemplo dar clases de música, de guitarra, por ejemplo de bajo, cosas que tienen que ver con el arte y que tal vez para algunos se lo ve como hobby, como algo como una profesión, no llega a ser una profesión, claro. menos que una profesión, pero una actividad que en realidad para muchos es poco valorada. Uh-huh. Y bueno, charlando de esto, te comentaba recién que, por ejemplo, mi psicóloga me decía, charlando con ella, yo le decía, bueno, yo soy terapeuta, artista, autodidacta, y bueno, y ella me decía, en esta época que va a ser tan dura, que viene siendo tan difícil, las terapias, lo holístico, ayudan muchísimo a la psicología, ¿no? Al campo de la psicología. O sea, porque ayudan a muchas personas que antes de llegar a terapia psicológica, primero pasan por distintas terapias. Claro, sí. Y no es se trata de que van pasando y como no les soluciona llegan a terapia, sino que primero hay un autoconocimiento, hay un camino de autoconocimiento a través de lo holístico. Uh-huh. Que es como el primer despertar, bueno, voy a intentar. Bien. A ver qué pasa, cómo me siento, a ver si esto me hace bien. Y pasa que en cada cosa que se va haciendo, si se hace con conciencia,
la persona va teniendo la posibilidad de hacer una mirada de introspección y bueno, la posibilidad de tener un aprendizaje, ¿no es Sí, cierto? Entonces, son todos esos aprendizajes los que hacen que después cuando se llega, porque la persona decide abordar directamente la terapia, por ejemplo, psicológica, en el caso que se lo necesite, ¿no es cierto? No es que, claro, sí. no es que es para todos y siempre, no es una regla. Pero si así se lo necesitara, esa persona ya llega con muchísima más claridad. Sí, tal cual. Y el camino, no, digamos, la sesión psicológica, lo que dure tu terapia, bueno, va a ser dependiendo de cada persona y de cada situación, ¿no es cierto?, lo que se necesite, pero sin duda es que ya vas a tener un aprendizaje de poder saber qué hay adentro tuyo. Sí, yo creo que la terapia psicológica en esa persona se va a cortar porque la persona ya viene con un autoconocimiento o sabiendo o habiendo llevado la conciencia de por qué tiene ese malestar o esa afección psicológica, que también puede ser psicológica, fisiológica, como decíamos en un principio. O sea, puede ser que llega a la terapia psicológica ya sabiendo y teniendo en claro ciertas cosas que en la terapia llevaría más tiempo, más proceso para que esa persona lleve la conciencia y entienda qué es lo que le pasa y de ahí poder abordar el problema. Ya estas terapias alternativas, si se toman de ese modo, ¿no? Para llegar a una terapia psicológica, se pueden no solamente atenuar, sino hacer encontrar el camino a la persona para que pueda solucionar su problema. Es muy importante, me parece, el aporte que hacen las terapias alternativas Sí, en ese es un sentido. poco, claro, yo coincido, primero en lo personal, porque digamos, más de 30 años, yo haciendo, digamos, distintos tipos de, de- de actividades terapéuticas. Eh, y después, por lo que veo, también en las personas que conozco de mi entorno y que han venido a clase, a práctica, y veo que los procesos se acortan, ¿m? Se Seguro. profundizan. Y entonces desde ahí es la valoración, ¿no? De saber que de repente, sin ser nombrados por el sistema, digamos, de salud, eh, somos parte de un equipo terapéutico, ¿no? Que tiene que ver con la sanidad y el bienestar psicológico, emocional, ¿no? Es un poco la devolución que me hace la psicóloga, ¿no? Diciéndome, en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo y que se están viviendo, van a hacer mucha falta los terapeutas y a lo que vos te dedicás, me decía, ¿no? Charlando, ¿no? Un poco de lo que yo hacía. Y vos también, Hernán, vos estás estudiando acompañamiento terapéutico en psicología, ¿no es cierto? Sí, sí. Acompañamiento terapéutico es un auxiliar de todos los profesionales de la salud mental y que se toma de manera interdisciplinaria. Y lo que tiene de bueno el acompañamiento terapéutico es que aborda al paciente en su cotidianeidad, cosa que la persona cuando va a una sesión semanal, supongamos, al De psicoanalista su o al terapia. psiquiatra o a lo que sea, puede no abrirse ante esa hora que dura la sesión y entonces su cura va a ser, o su salida de ese malestar va a ser mucho más largo, más tedioso, y la información que puede tener ese profesional, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, etcétera, de la cotidianeidad en la que está sumergido el paciente, que la información suministrada de esa cotidianeidad
por el acompañante terapéutico es fundamental para abordar el problema de forma interdisciplinaria y más rápida incluso y más segura, más dirigida al objetivo. Claro, porque digamos, el acompañante terapéutico lo que hace es, a ver si te interpreto, es estar compartiendo momentos cotidianos con el paciente en el cual afloran un montón de cosas que el psicólogo en sesión no las ve. Exacto. Y sí, el acompañante en esto, en jugar a las cartas o en hacer una actividad, como por ejemplo lo que vos haces de clases de guitarra, ahí afloran un montón de cosas, Así ¿no? es. Como seguramente te tiene que haber pasado, un poco por lo que ya venimos charlando que me contás. Sí, sí. Y además he tenido alumnos y tengo alumnos con problemas de aprendizaje, con neurodivergencias. Eso justamente quiere decir que no todos los cerebros, no todas las capacidades son iguales. Claro, Eso ni más ni menos, es diferentes. Exactamente, diferentes, ni mejor ni peor, diferentes. Y al ser diferentes uno tiene que abordar de diferente forma la capacidad que tenga esa persona de asimilar la información que se le da para que practique el instrumento y que con esa práctica de instrumento también se sociabiliza, se humaniza, se producen varios contactos como Aperturas también, y aperturas, ¿no? Que la persona puede en esa apertura abrirse y también ayudar a la resolución de problemas. Eso también tiene que ver con la transferencia, ya que hablamos de psicoanálisis. La transferencia esta es una herramienta en la que es fundamental dentro de la terapia o de la enseñanza. O sea, se puede hacer para el que quiera saber el tema, lo puede googlear al término transferencia, que se lleva a cabo ya sea con el terapeuta, con el profesor, el maestro. Sí, ¿no? Como quien esté, a quien uno vaya para hacer una actividad o para hacer una terapia. Claro, pero en este caso yo creo que, por lo que hemos visto en el centro holístico, bueno, los alumnos se van muy contentos, también hay momentos de apertura, de poder contar un poco lo que les va pasando, en el caso que fueran niños. Y todo eso es una contención emocional que después se va a volcar hacia la guitarra, ¿no? Porque digamos, sí. O sea, la contención emocional es desde el diálogo y desde la actividad que es aprender guitarra. La enseñanza de la técnica. Y es llegar, digamos, a través, bueno, como que canalicemos y ahora enfoquemos en esto y mejoremos en esto, ¿no? Claro. Y la persona va aprendiendo diferentes músicas, diferentes formas de hacer música, estilos, en la que, por ejemplo, un chico joven no conoce mucho de muchísimas músicas muy buenas, excelentes, que la gran mayoría están en el pasado, digamos, y que hoy, al haber músicas también buenas, están muy por debajo, ¿no? Que no llegan a conocer, principalmente eso. Porque son otras generaciones, básicamente, digamos, bueno, lo que se escucha ahora no es lo que se escuchaba en los 90, en los 2000, en los 90, en los 80. No, para nada. Entonces hay un montón de música buena que bueno, que también no desde el rescate se los puede ir convidando, como abrir la cabeza y escuchar. Claro, que no está al alcance de las personas de las generaciones de hoy. La música buena, tanto la que se hace hoy, que está, como yo digo, muy escondida, y de la música buena que existió en el pasado. Entonces no se tiene mucho acceso a eso. Y para mí, y que además está comprobado científicamente, la buena música genera buenas personas. Así vamos a hacerle una... Bueno, pero es que está bien y yo lo entiendo a través del campo vibracional, claro. ¿No? O sea, no solamente desde porque puede ser música instrumental, y sí. Ahí sí estamos hablando de vibración pura, porque es la vibración del instrumento, sí. En tu caso guitarra o bajo. Y bueno, son las notas musicales, esas 7 notas, que también van a...
Que también son 12. Que también son 12. Bueno, está bien, no conocía. Que también eso también tengo entendido que desde la música de las esferas, que tiene que ver, digamos, también con el giro de rotación de los planetas en el universo, que producen un sonido, y resulta de que cada planeta, como tiene distinto tamaño y dimensión, va a tener distintos sonidos en su giro de rotación, y eso producen notas. Así es. ¿No? Entonces es la teoría de las cuerdas. Y todo vibra y produce, y toda vibración en realidad se puede traducir en un sonido, o es una nota musical. Uno cuando pulsa una cuerda, o la tecla que va a pulsar una cuerda también en el caso del piano, esa pulsación y esa vibración que hace la cuerda produce sonido porque mueve el aire en diferentes frecuencias, y entonces por eso las diferentes notas e intervalos. Y toda ese mundo de la música explicado de esa forma física, pero básica, digamos, sí. A la persona le abre un conocimiento del mundo en el que vive, que la música no es solo un sonido que vino o algo de que no sé escuchan en la dónde. radio, o que pasan por la tele, o que por ahí un auto que pasa con la música Claro. así fuertísima y que, no, bueno, un sonido que por ahí puede ser molesto, desde un sonido no elegido, ponerle un vecino que pone la música muy fuerte, a algo que uno decide escuchar y que tiene afinidad y que te inspira. En realidad creo que finalmente te abre como esos campos, esos lugares en los que te inspira, o sea que tenés como un momento de sentirte pleno, como feliz, y en donde se te ocurren ideas. Sí, es como que el estado de ánimo positivo hace que las neuronas conecten de otra manera y ocurren otras conexiones nerviosas a nivel cerebro, y se te ocurren distintas cosas. O sea, de repente empezás a pensar cosas que antes no, positivas, ¿no? Claro. Por eso es terapéutica la música, y por eso puede ayudar a salir a la gente, a las personas, de un atascamiento emocional, de un problema o de alguna cosa difícil o complicada, porque no solamente que inspira en lo artístico, sino que también el cerebro, al trabajar de otra forma. Claro, lo charlábamos antes. La conexión mano-resonancia cerebro, ¿no? Exactamente. Y los demás sentidos. Y el entender todo esto de la música que decíamos a nivel físico, a nivel toda esta cuestión que también se suma a lo universal, a lo divino. Y más, ya te voy a decir otra conexión que se me acaba de ocurrir. Claro, bueno. Le hace entender a las personas que la música no es algo, no es una casualidad, no es un sonido que se combina con este y sale una cancioncita, no. Se puede entender mucho más profundamente, mucho, ¿no? Y en la práctica de ese instrumento, bueno, puede ayudar muchísimo a las personas, que es otro tipo de terapia también. Claro, mira vos, que partimos desde la idea de que muchas de las cosas que nosotros hacemos, hay personas que las consideran que son hobbies. Sin embargo, nosotros lo abordamos desde una manera terapéutica, ¿no? Sí. No solamente, digamos, desde el propio camino, digamos, porque vos sos músico desde los 14 años. Sí, incluso antes. Y seguramente, porque ¿cómo nace un músico? ¿Cómo nace una yogini o que sería una mujer que se dedica al yoga? En tu caso, desde antes, porque la musicalidad debe ser algo que tu cerebro empezó a registrar y resonar desde la panza de tu mamá. Sí. ¿No? Sí. A la música que fuiste escuchando cotidianamente, que te fue acompañando mientras crecías. Sí. ¿No? Sí, tal cual. Ese descifrar. Sí. Yo me ponía de director de orquesta a los 5 años, con música clásica, así que... Claro. Porque se escuchaba buena música en mi casa, entonces... Claro, eso es importante, eso es muy importante. Sí. Cuidar todo lo que los niños desde la panza escuchan.
A nivel Totalmente. música, a nivel palabra, a nivel contenido, ¿no? A todo nivel, por supuesto, obviamente. Totalmente. Una buena alimentación hace que se tenga en el día de mañana un buen o un mal cerebro y que sea una buena o mala persona, digamos, por así decirlo. Bueno, la buena música también ayuda a eso y aporta eso. Y la buena música, al tener buenas armonías, melodías, ritmos, también aporta a que la persona sea rica intelectualmente, espiritualmente, que no se enferma también. Bueno, por una cuestión que está ligada al estrés y a las emociones, ¿no? Sí, a canalizar sus emociones. Sí. Básicamente se trata también de eso, de poder darle un espacio a las emociones para poder verlas, ¿no? Uno es el tema, Sí. para uno poder darse el lugar, tiempo y forma para, para ver qué siento, qué me pasa y qué me pasa con esto que siento y qué hago con eso, ¿no? Tomar la decisión. Uh-huh. Y bueno, si vamos armonizando y si las emociones se van canalizando, no acumulamos tensión, no acumulamos, no vamos generando ese pozo en donde nos hundimos por angustia, por tristeza. La angustia y la tristeza genera enfermedad, todo genera enfermedad, todas las emociones negativas. Sí, todas. Exactamente. Entonces, al hacer actividades, a mí me gusta mucho la palabra actividad, ¿no? Porque tiene esta connotación de actividad, ¿no? Activa la vida, activa mi vida, tu vida. Creo que está bueno cambiar la palabra esta por otras que no son tan profundas. Bueno, bien. Te decía que quería comentarte también, haciendo el aporte de lo que vos decías de las vibraciones, de la música, que también en la garganta y en el cuerpo humano tenemos cuerdas, ¿no? Y el pecho es una caja de resonancia. Entonces, si simplemente apoyando la mano, te invito a que hagas la experiencia, apoyando tu mano en el pecho y hablando, ¿no? Vos vas a sentir cómo esa vibración de la voz, cómo se siente en la mano como algo que está vibrando. Vibra, claro. Sí. Pueden hacerlo también ustedes en algún momento y tener esta experiencia. Y esto también, digamos, son pequeños gestos con los cuales uno puede entender y redescubrirse, ¿no? Sí. Redescubrirse, como por ejemplo cerrar los ojos, respirar serenamente y sin tocar la zona del corazón, sin tocar, ¿no? Repito, sin tocar la zona del corazón, empezar a sentir el latido del corazón. Y empezás a registrar un órgano interno. Y de repente también podría decirte, bueno, ahora que ya sentís el latido de tu corazón, ¿pudiste sentirlo? Sí. Bueno. Sí. Entonces, puedo invitarte a que trates de sentir el pulso sanguíneo en tus muñecas. ¿No? Sin tocarlo, que puedas sentir ese latir. Bien. Y ese latir es la sangre que va pasando, que va circulando. Sí. Y bueno, esas pequeñas cosas, porque la verdad es que es un ejercicio que es muy, muy mínimo, solamente sentarse a escuchar tu cuerpo. Pero es algo que por lo general no acostumbramos a hacer. Y es desde ahí que se genera la desconexión. Pareciera que solo somos mente, que solo soy lo que pienso, o solo soy lo que digo, dependiendo de cada persona. O la emoción, como muchas... O lo que estoy sintiendo todo esto. Claro, como muchas cuestiones
bueno, manipuladoras, tal, por decir que existen en el mundo, recurren a las emociones nada más, Claro. a lo emocional. El control Y no- social va por las emociones, digamos. Claro, y no al pensar también. Bueno, y ahí tenemos el mundo del holístico, ¿no? El cuerpo vibrando, la mente sintiendo, la mente percibiendo, y después el estado que se genera eso, lo que te produce, Ujú. el darte cuenta y el sentirte, te produce un estado positivo. Ujú. Es cierto. Y ese estado va a tener que ver con un aspecto psicológico, espiritual, de sanación. Así es, porque el ser humano es una unidad biopsicosocial, cultural. Son esos 4 aspectos los que hacen a una persona. Son Exactamente. tan importante uno como el otro. No hay ningún uno más importante que el otro. Son los 4 importantes. Me gustó la última parte de social también, Lo ¿no? biológico, psicológico, social y cultural. Claro. Sí. ¿Los puedes repetir? Sí. El ser humano es una entidad biopsicosocial cultural. Bio, psico, social, cultural. Sí. Bio tendría que ver con todo lo vital, todo el cuerpo. Sí. Bio, psico, el psiquismo y la experimentación entre cuerpo y mente, ¿no? El Sí. darnos cuenta, el sentirnos y tomar la toma de decisiones. Bio, psico, social, el entorno. Claro, La es un ser familia, social. desde la familia, porque, bueno, la mayoría crece en una familia. Y el ser humano nace dependiente. Sí, todo ser humano nace dependiente, pero no todos tenemos la posibilidad de tener familia, hay quienes no. Claro, eso sí. Pero bueno, para quienes sí, desde la familia siempre hay un entorno. Y no solamente la familia, el compañero de trabajo, Es la que escuela, empieza, todo. a eso me refería, que empieza desde la familia Claro. y luego va creciendo a medida que va pasando el tiempo al entorno que va a ser la escuela, todo esto, ¿no? Los Sí. amigos, dependiendo de cada cual, cómo forme su círculo social. Así es. Al entorno social de sociedad, ¿no? Que La también sociedad. formamos parte de una sociedad finalmente, que igual una familia es una sociedad. Sí, claro, es la primera sociedad. Claro, es la primera sociedad en la cual aprendemos todo, a sociabilizar, después pasamos a la escuela y es otra esfera más grande de sociabilización, porque básicamente es como, bueno, más allá de la cultura que nos meten o está impuesta en el sistema educativo para que esto es lo que tenés que aprender, ese recorte que ellos hacen y nos dicen van a aprender esto. Claro, sí, es un recorte. Es un recorte de la vida, de la realidad, de la historia, de todo. Justamente es el 4 aspecto, lo cultural. Exactamente. Bueno, pero es que de repente por una etapa tampoco se puede aprender como todo. Entonces, bueno, el recorte tiene que ser dado sí o sí. Y bueno, después podés pasar a un grado en donde la persona, cada cual irá aprendiendo según sus intereses, que hay montones de Pero la cultura no es solamente enseñanza, aprendizaje de cosas, sino que son todas las... A ver, ¿cómo te podría decir? Todas las herramientas o las formas en que las personas hacen las cosas, o reproducen. ¿Estás hablando de cultura? De cultura. Ajá, sí, Entonces, claro. no es solamente conocimiento lo cultural, sino es todo lo que la sociedad hace y por qué las hace. Bueno, y después conocer, ¿no? Eso. Claro, también. Eso es el conocimiento. Que, por ejemplo, por ahí tenemos la idea de que cultura es sinónimo de conocimiento solamente. ¿Cuánta cultura tenés? ¿Cuánto conocimiento? No, pero no es solamente eso, sino es las actividades y el quehacer de la sociedad. Por ejemplo, la cultura de una sociedad del Pacífico no es la misma que una originaria de los Andes, o una de la selva, o una de Europa. Ni de América. Ni nada. Sí, de los Andes. De África. Son todas culturas diferentes porque tienen cada una sus formas, sus sistemas, sus costumbres, sus rituales, sus creencias, etc. Todo eso es cultura. Sí, entonces, sus propios conocimientos ancestrales. También. Entonces, un ser humano también es una unidad biopsicosocial
cultural, porque está inmerso en la cultura también. No solamente en una sociedad, sino en la cultura. Bien, estamos acá mirando los gatos. Que mientras nosotros charlamos, ellos se hacen masajes, así que bueno, también es como Podríamos mostrarlo al último. el aprendizaje. Sí, sí. Como que es eso, este lugar se ha transformado en una casa que anhelamos que sea eso, ¿no? Al servicio para la sanación. Así es. Más allá sin imponer religiones ni dogmas, porque abordamos a la persona desde el bienestar y la salud. Así que, bueno, después habrán distintas propuestas y cada cual ahí puede elegir en qué siente vibrar. Así es. Claro. Bueno, ¿te parece que cerremos acá? Sí. Bueno. Otro día podemos seguir. Sí. Esto que tengo acá, a ver si me han mezclado. Mira, esta no. Son las cartas del tarot. Hablando de las diferentes propuestas. Ahí estamos. Así que, bueno, las tenía las cartas acá cerquita y entonces se me ocurrió ahora para cerrar sacar una carta para dejar un mensaje. Bueno, sí, cómo no. Y voy a contar un poquito los arcanos de tarot. Son arquetipos de la humanidad, marcan distintos estados de crecimiento en los cuales va a pasar una persona, un ser humano, en su vida. Todos podemos pasar por algunos de los estados que marca alguno de los arcanos. Así que no es más ni menos que eso. Son dibujos antiguos. Yo el tarot que uso es el de Marsella. No se sabe muy bien su origen, quién hizo los dibujos, quién dibujó el mazo. Pero básicamente Jung, ¿no? Estuvo investigando mucho también acerca de los arquetipos del tarot y desde ahí es que sale esto, ¿no? de que cada dibujo es un momento en la vida de una persona. Así que bueno, desde ahí lo vamos a leer. Yo no hago evidencia, sino es más bien un tarot terapéutico, abordando el significado y tratando de buscar el mensaje. Bueno, mezclo. Bueno, sale el emperador, que es la carta número 4, y el emperador nos habla de estabilidad. Básicamente es un momento en el que, bueno, se pueden tomar decisiones, se puede tener seguridad en lo que uno decide hacer o en los proyectos, en los planes. Tiene esa potestad y esa capacidad de decidir y de hacer. Diciendo y haciendo, diría el emperador. Bueno, dale. Diciendo y haciendo, ¿no? Y bueno, hay mucha solvencia, digamos, mucha solvencia sería como mucho saber hacer, mucha capacidad para dirigir, para hacer, y es un momento de estabilidad. Así que en medio de esta Argentina 2026, bueno, también tiene que ver con poder abrirnos a esto y darle lugar a que esto suceda, a que esto pase, ¿no? Es un poco eso, sí. Cómo asumirnos y usar nuestros propios dones, nuestras propias capacidades, y es ahí a donde está nuestra propia solidez, ¿sí? Así es. En lo que somos, porque además el emperador
por una cuestión de que, bueno, ustedes acá lo están viendo al revés, pero la carta, el emperador mira hacia la izquierda. Entonces, lo que les puedo decir es que este señor tiene linaje. Quiere decir que tiene una potestad y una solvencia que la conoce porque viene de familia, es ancestral. O sea, hay genética, hay ancestralidad, hay con qué, y es con eso, con lo que vamos a tener estabilidad. Bueno, Muy bien, qué bueno. si pueden traducir esto para ustedes mismos, para sus propias vidas, cualquier cosa, si no, me comentan, me hacen el comentario ahí en los mensajitos. Y bueno, cerramos con esto. Chin Bien. chin, muchas gracias. Bueno. Salud, cafecito. Sí, salud. Y en otro momento charlamos de nuevo. Gracias. Y ahora las subo a estos chinchos. Ay, mira esas caritas. Vamos a cierrar.